Listo. Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Enfocados, el programa, el espacio para los empresarios enfocados en lo importante. Y hoy en esta modalidad por Zoom, tanto nosotros como nuestra querida invitada, esperamos que sea un gran programa. La verdad es que el tema de hoy ya lo teníamos pensado desde hace varias semanas y hoy por fin se nos hizo tener a Dani, que es un especialista en el tema. Ya saben, yo soy Denise Colín y este es Enfocados por Radio Empresarial Querétaro. Agradecemos mucho a este espacio y también a la grandeza de las mujeres mexicanas que nos permiten llegar a ustedes cada semana. Y el día de hoy quiero presentarles a nuestra invitada. Ella es Daniela Narváez. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú? Feliz de que estés aquí con nosotros en esta modalidad que ya es toda una normalidad y hay que aprovechar los beneficios que nos brinda. Déjame platicarles un poquito acerca de Dani. Ella es especialista en grafología desde hace 8 años ya, experiencia en capital humano desde hace más de 10 años. Su pasión es trabajar por el bienestar y crecimiento de los seres humanos, cimentando mejores bases y orientación a las habilidades y fortalezas para desempeñar un papel importante en este mundo. Maneja terapias escriturales, programación neurolingüística, aplicación mental, morfología psicológica y psicología educativa. Pues todo un especialista, gran ser humano y sobre todo experta en todo aquello que es tema de grafología. Dani, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Dani. Pues vamos a empezar en materia, porque claro, este tema lo estuvimos compartiendo por redes desde el día de ayer y la verdad es que surgieron como muchas personas interesadas. Siempre causa mucho interés este tema y yo creo que hay que empezar como por el principio para las personas que no conocen tanto. Platícanos, Dani, ¿qué es la grafología? Bueno, la grafología es una rama que estudia la personalidad a través de la escritura. Todavía no está como tal catalogada como una ciencia, más bien es como una conciencia de la psicología que nos ayuda a complementar todos aquellos estudios que estamos pensando, interpretando y sintiendo, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, eso es lo que es la grafología y bueno, está complementada por diferentes ramas. Ok, Dani, y cuéntanos, a mí me gustaría saber, porque es un tema que yo he escuchado a mucha gente que la maneja, que es experta en este tema, y siempre me encuentro con algo singular en cada una de las personas que la manejan, que es que les fascina, o sea, como que una vez que lo conoces, que te adentras en esta metodología, te apasionas por la misma. Cuéntame en tu experiencia, ¿cómo fue que llegaste a esta metodología y qué es lo que te encanta de la misma? Bueno, yo digamos que de licenciatura y de especialidad soy abogada, o sea, ese fue digamos que mi principal enfoque. Y una vez que que yo estuve como en el camino de la abogacía, me encontré con varios, digamos, sucesos en donde yo trabajaba. Trabajé como en gubernamental y en el privado. Y entonces encontraba cosas como que no me hacían mucho clic, ¿no? O sea, desde los organigramas, que tú más que nadie lo sabe, ¿no? O sea, las evaluaciones 360 grados, las evaluaciones psicométricas. Y en una de esas, en mis últimos trabajos en Semarnat, uno de mis jefes era maestro de la Facultad de Derecho de CEU, que ahí fue donde yo estudié. Y entonces me dijo, ven, te voy a invitar a una conferencia para que te adentres más como en el mundo del ser humano, ¿no? Más que del venderte o más que el de hacer unas propuestas en el caso de litigios y eso, que busquemos la calidad humana y el por qué a veces la gente reaccionamos en ciertas ocasiones. Entonces este profesor me dio como el empuje
Él era abogado laboral y me dio el empuje de decir, mira, Dani, yo soy grafólogo, soy grafóscopo, y me dijo todo su currículum y entonces yo dije, ¿y eso qué es? O sea, ¿con qué se come, no? O sea, ¿de qué significa? Ajá. Entonces, él ahorita es director de la maestría de CLEU, así se llama la escuela, es la única escuela en México que tiene la maestría. Y entonces él me dijo, vente, te invito a Ok, mis conferencias, vamos a conocer, vamos a experimentar y te va a encantar, ¿no? Y fue así fue como que me empecé a adentrar en la ok, grafología, iba en el séptimo semestre de la carrera, entonces ya estaba como casi ya a punto de salir y como que entre sí que no, entonces me decidí y justo cuando me titulo, como que dije, no me siento, ¿no? Como que no me hace clic el mundo de la abogacía. Y dije, bueno, para no dejar a un lado la abogacía, pues voy a estudiar mi especialidad de grafología, ¿no? Entonces fui y yo mi ok. propósito principal, más que la grafología, era estudiar grafoscopía. ¿Por qué? Porque yo no quería perder ese auge que tenía o ese enfoque principal de no dejar la abogacía, porque era algo que me gustaba mucho, me sigue gustando, pero ya no estoy tan involucrada. Entonces, o sea, decía, no, yo no quiero, o sea, yo voy por este camino y no me voy a desviar, ¿no? Pues resulta que la grafoscopía, cuando estudié la especialidad, me dijeron tienes que estudiar grafología, porque si no estudias grafología no vas a entender absolutamente nada de la grafoscopía. Dije, pues quién sabe qué sea eso, con qué se come, lo voy a estudiar. Y Ok. estudié 1 año, 9 meses en un colegio de grafología de Ciudad de México y estuve ahí y a partir de ahí me enamoré y empecé a estudiar especialidades y especialidades la pandemia y entonces empezó a escucharlo más y como bien lo dices, en las empresas, estructurar muchas cosas y bueno, ya abrí una empresa de conjunto con otras socias que es exclusivamente de grafología, que se llama Tecnigraph. Así es. Ok, Dani, y cuéntanos, hay mucha gente que lo utiliza como una herramienta para evaluar talento, ya sea candidatos que quieren integrarse en la empresa o candidatos que, bueno, o empleados que ya son parte de la empresa, y hay quienes lo usan de una manera mucho más informal, ¿no? Que no es tanto una herramienta en una organización. Pero antes de profundizar en el poder de la escritura, que es el tema de hoy, como herramienta para un proceso organizacional, que sé que lo has manejado, platícanos como los rasgos más comunes con los que nos podemos encontrar y que marcan algo muy referente en cuanto a la personalidad que nosotros queramos distinguir, ya sea en nosotros mismos o identificar en nosotros mismos o en algunas otras personas. Pues hay muchas ramas de la grafología, o sea, como te comentaba, para estudiar grafoscopía, que la grafoscopía, para que entiendan y no me pregunten como, ¿y eso qué es estudiar como la firma y estudiar los rasgos de si la ¿Sí? firma es verídica o no es verídica, si viene de puño y letra de cierta persona. Entonces, en la grafoscopía se lleva ya un juicio y para tú poder llevar un juicio, pues tienes que estudiar primero la grafología, las 8 leyes gráficas, o sea, todo el tema de por qué la dimensión, la dirección, la presión, o sea, todas estas leyes gráficas se estudian y se ven en la grafología y después de ahí se van a la grafoscopía. ¿Cuáles son las ramas de la grafología? Y es muy importante mencionarlo para que vean que es muy amplio el campo y el por qué nos vamos a especializar ahorita en capital humano. La grafología, como bien ahorita lo dice Denise, está más especializada en poder, o sea, llegar a una persona y decir, oye Dani, yo quiero que me hagas un estudio de escritura y entonces lo siento y te digo, escríbeme 15 reglones con tu nombre, tu firma y la fecha de hoy, ¿no? Sin ninguna estructura, la estructura la pones tú, o sea, algo que debe de quedar muy claro es que la estructura en todos los estudios escriturales o grafológicos lo pone la persona, solamente yo le doy la instrucción. ¿Por qué? Porque desde ahí empiezas a captar la información y empezamos a Claro. ver los funcionamientos tanto cerebrales como auriculares, ¿no? Entonces empezamos a detectar, o visuales inclusive, porque me ha tocado personas que de repente escriben como en serpentina y es así como que, oye Dani, ¿por qué escribí así, no? Entonces no se han dado cuenta a lo mejor de una grafopatología. La grafopatología es aquella ciencia de la Okay. grafología que estudia las enfermedades dentro de la escritura. Entonces, después de la grafopatología nos podemos ir a la parte grafoemocional. A lo mejor patológicamente no tienes nada, no estás enfermo. Simplemente es algo emocional que estamos presentando y que estamos teniendo. Que no nos hemos dado cuenta o que no nos queremos dar cuenta es muy diferente.
Después de ahí podemos iniciar inclusive con niños en grafología infantil. La grafología infantil como tal no se califica o no se pone un punto de habilidad, bueno, en este caso el FODA, ¿no? De fortaleza y oportunidades. Más bien aquí se ve qué podemos explotar o qué habilidades podría tener el niño para dirigirlo a un buen camino. Entonces, con los niños en grafología infantil se hace con colores y dibujos únicamente, sin dar un diagnóstico, porque también no somos psicólogos, solamente damos diagnósticos y trabajamos de la mano con la psicología. ¿No? Por eso yo estoy estudiando la maestría de psicología educativa. Entonces, con esta parte de la grafología infantil nos vamos con la grafología en orientación vocacional. Y entonces ahí es justamente encontrar cuáles son las fortalezas, debilidades y oportunidades de esa persona. Y entonces así yo creo que si empezamos con la grafología infantil con un simple dibujo, que nos diga un significado tan pequeño, podemos explotar tanto del niño y ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta, o sea, casi la mayor parte de nuestros hijos estaban educados en una escuela donde tú no veías si hacían tareas y ponían atención, la maestra te decía que era un excelente niño y que llevaba excelentes calificaciones y todo, pero ahora que tú estás vas a decir, maestra, me está mintiendo, mi hijo es súper inquieto, no se está quieto, no pone atención, bla, 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 ¿no? Y entonces todas esas cosas que nosotros no veíamos antes de la pandemia, cuando en la parte de la adultez la llegas a presentar, empiezas a tener problemas en los trabajos. Y más que tú, nadie lo sabe, ¿no, Denise? O sea, claro, gente inestable emocionalmente, físicamente, que no da el 100 en su trabajo. Y entonces ahí entra la parte de la grafología en orientación vocacional primero, porque tenemos una parte donde entre los 18, bueno, entre los 15 y 19 años que empiezan como a ver qué onda, les decimos, tú tienes esta habilidad de ser un buen administrador, de ser un buen directivo, de tener esto, de ser un líder, bla, 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 bla. Y entonces de ahí ya vamos con los estudios de capital humano en grafología, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este estudio y esta estructura y llegan personas y nos dicen, oye, Dani, yo quiero este estudio, bueno, vamos a hacerte un estudio a ti como líder del equipo para ver cómo es el funcionamiento de tu otro equipo y a trabajarlo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las ramas resumidas, porque también me faltan muchísimas, por ejemplo, grafología en el amor, ¿no? Compatibilidad de pareja, o sea, muchas cosas que puedes ver en la escritura que ni te imaginas cómo funciona tu cerebro. Es una máquina impresionante. Sí, lo sé y me imagino que ese tema de grafología en pareja y en el amor seguramente sería un tema que les interesaría a más de una de las personas que nos están viendo, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito en el uso para las organizaciones y en el capital humano. Cuéntame, Dani, en base a tu experiencia, si de arranque, si alguien de recursos humanos o un empresario decidiera utilizar la grafología como herramienta para la identificación de características en el talento que quiere integrar en su organización, ¿cómo puede identificar a un profesional? ¿Cómo puede contactar? Digo, evidentemente ahorita nos compartirás tus redes para que te puedan contactar a ti, pero mi pregunta va más enfocada a cómo se puede asegurar el empresario o nosotros como responsables de recursos humanos que alguien realmente está capacitado para poder hacer un análisis real de la grafología de una persona. Pues yo creo que aquí es hacer una buena sinergia con todas las pruebas que hace recursos humanos, ¿no? O sea, más que desprestigiarlas, yo aumentaría una prueba de capital humano dentro de cualquier estructura. ¿Por qué? Porque como bien lo dicen, entre más ojos vean, mejor ojo crítico voy a tener en la empresa, ¿no? Y mejor funcionamiento de líderes voy a tener. Entonces yo, o sea, cuando me hacen preguntas de ese tipo de cómo podemos trabajar a la par, con mucha sinergia, ¿no? O sea, con el tema de que tus habilidades, o sea, como yo siempre les he dicho, y no aquí, sino en todas las cosas que trabajo y todas las oportunidades que tengo laborales, le digo, tus habilidades pueden ser mis debilidades y viceversa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, normalmente quien nos contacta y el primer filtro son recursos humanos, ¿no? O a veces entrar a la parte de recursos humanos nos cuesta trabajo porque, bueno, ¿y tú quién eres? O sea, tú eres psicóloga, administradora, o sea, ¿tú qué? ¿De dónde saliste, no? Entonces, el explicarles a veces la dimensión y el trato de esa rama que es muy delicada, o sea, es muy delicada, ¿por qué? Porque como te lo digo, o sea, el funcionamiento es de tu cerebro. O sea, el que manda las señales es tu cerebro. Y la mano y todos los aditamentos que tenemos únicamente son herramientas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo ya es información que probablemente yo tengo guardada y programada, ¿no? Entonces mi cassette literal va funcionando. Entonces yo nada más lo estoy expresando y entonces mis manos, por ejemplo, yo soy muy kinestésica, ¿no? Entonces también trabajamos a partir de todo esto, ¿no?
O sea, desde las habilidades que podemos tener y qué podemos explotar dentro de esto, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con recursos humanos, trabajamos con una sinergia muy bonita. Por ejemplo, una empresa que trabajé hace como un año, más o menos, es una empresa que me encanta trabajar con ellos. O sea, tengo una constante, digamos, pues acercamiento con ellos. Y siempre es no nada más se queda en te hice la evaluación y me voy, ¿no? Más bien en estar en constante comunicación con el área de finanzas o recursos humanos de cómo está, qué podemos apoyarte, necesitas alguna capacitación en especial, te puedo traer a alguien capacitado en esta área, ¿no? Entonces te digo, es algo muy padre escuchar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú, todas las habilidades que tienes dentro de los recursos humanos, me encanta, ¿no? Es una rama que me apasiona mucho, porque creo que dentro de todo esto hay mucha calidad humana y más que decir no puedes tener las habilidades para tener ese trabajo, lo que yo hago es en dónde puedes desarrollar tus habilidades, ¿no? O sea, ¿cuál es tu capacidad de desarrollar tus habilidades? Eso es lo más importante. Ok, a esa iba mi siguiente pregunta. ¿Existen diferentes metodologías para evaluar el talento y a los candidatos? Hay quienes nos inclinamos más por unas, por otras, y como bien lo decías, no con la intención de desprestigiar una u otra, claro, sino con la intención de mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho también con, pues, la manera en cómo interpretamos la información, a quienes nos funcionan más algunos tipos de pruebas que otros. Total. Específicamente en grafología, ¿qué características podemos identificar a través de la grafología en las personas que estamos evaluando? Pues yo creo que todo, y te voy a decir por qué todo, porque realmente la empresa o recursos humanos tiene que dar una hoja de los requerimientos que está buscando. Y entonces yo, Daniela, o la empresa, en este caso Tecnigraph, se dedica a buscar, mira, esta persona buscan un directivo, ¿no? Un director ejecutivo, pongámoslo así. Y debe de tener experiencia en finanzas, experiencia en esto, experiencia en bla, 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 experiencia en bla, 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 bla. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos directamente a la empresa y te decimos, este es el requerimiento que tú me estás dando. ¿Estás seguro? Sí, ¿no? Y entonces lo empatamos, entonces ya nos sentamos con esta persona y le digo, mira, me vas a hacer una prueba, como lo dije al principio, de 15 a 20 renglones, tú vas a escribir tu texto libre con con tu nombre, fecha, firma y a lo mejor números del 1 al 9, ¿no? Porque también existe la parte de grafología numérica. Entonces, la grafología numérica se aplica para altos mandos, para altos directivos, ¿no? Ese es algo muy importante mencionar. Entonces, se le hace a esta persona y entonces ya hacemos una evaluación de competencia, ¿no? Donde nosotros, bueno, en equipo trabajamos, tenemos como especie de software donde todo lo metemos a la máquina y la máquina nos arroja los resultados y digamos que no hay falla. Okay. Lo único que nosotros hacemos es hacer una interpretación donde decimos, bueno, esta persona tiene ciertas habilidades y te sale una tabla de porcentajes. Y esta tabla de porcentajes que te dice, por ejemplo, tiene el porcentaje, no sé, de social al 30, el porcentaje de finanzas al 58, ¿no? Y entonces te va saliendo literal una gráfica donde al final se va midiendo cuáles son tus habilidades y nosotros las vamos describiendo. Y entonces ahí realmente, o sea, es diferente porque los requerimientos y los puestos son totalmente diferentes, como por ejemplo en mensajería, ¿no? En mensajería tengo empresas de mensajería grandes donde obviamente hay una rotación de personal increíble. ¿Qué le importa al mensajero? Claro. Obviamente que no se robe el paquete o que no se robe el dinero, o en el caso, por ejemplo, tenemos una mensajería de tarjetas de crédito. En el caso de que la tarjeta de crédito esté bien resguardada, que la gente sea fiel. Entonces, ciertas características más que de intelectualidad, de valores, ¿no? Entonces, te digo, cada empresa es diferente, ¿no? Es decir, podemos identificar a través de la grafología índices de honestidad, estilos de comportamiento. ¿Se puede identificar también liderazgo? Así es, por ejemplo, puedes identificar a una persona con un liderazgo nato o un liderazgo que puedes potencializar, ¿no? O sea, que también eso es muy importante. ¿Y cómo potencializarlo? Pues porque a lo mejor las habilidades que tuve infantiles era el papá, ¿no? Y no vas a hacer lo que yo diga, y vas a ser contador porque yo quiero, y vas a ser abogado porque mi familia, ¿no? Entonces, así como que trae el liderazgo de ser político, un ejemplo, ¿no? Que tenía un ejemplo muy claro. Entonces, el chavo quería ser político y su papá, no vas a ser médico. Pero ¿qué no quiero ser médico? Resultó ser uno de los presidentes a nivel nacional de médicos, ¿no?
pero siempre su tirada era ser político, o sea, a ella le encantaban las ciencias políticas, ¿no? Entonces, cuando pudo llegar a esa dirección, ¿no? Del Colegio de Médicos a nivel nacional, pues fue como un gran logro, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver mucho también, como les digo, o sea, la grafología infantil y de ahí te vas, o sea, literal para arriba, ¿no? Oye, vamos a hablar acerca de las características específicas. Yo sé que es como mucho de las inquietudes que me manifestaron las personas que vieron la interacción en redes sociales acerca de este tema que tendríamos el día de hoy. Por ejemplo, en temas comerciales, por ahí tengo varios colegas que las vacantes comerciales son nuestro día a día. ¿Qué características existen en la grafología de una persona que tiene habilidades para vender o para relaciones comerciales? Las características grafológicas de una persona sería poder escribir con ligereza, que la presión no se vea afectada. ¿Qué es lo que sucede nosotros en la grafología en una hoja? Si tú tocas una hoja por atrás, a veces se ve muy marcada, que ahí, por ejemplo, yo le llamo posición braille, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor esa persona puede ser muy buen comerciante, pero va a ser de esos que así como, y ándale, cómprame, ¿no? Insistente. Esa presión es la que estaría, ¿no? Entonces también hay que nivelar, o sea, qué tipo de persona comercial quieres, ¿no? Si una persona, o sea, que sepa ser prudente, en el caso, por ejemplo, de la prudencia, ¿cómo se mide? Con la inclinación. La inclinación, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tú haces mucho una letra, o sea, digamos que yo soy la hoja, cuando me estoy arrimando mucho a la persona, y eso les pongo mucho ejemplo que la pandemia nos ha ayudado mucho, ¿no? Porque ya, o sea, ahorita marcas tu distancia y ahí te das cuenta qué persona puede llegar a ser como encimosa o igual, o sea, muy persistente en sus cosas y muy objetivo, ¿no? Entonces, tiene ese acercamiento social, o sea, le gusta mucho lo social y le gusta sentirse en familia. Entonces, parece que su letra camina, como si caminara, pero cuando en el área comercial, cuando quieres poner a alguien a vender y no tiene esa habilidad nata, la letra es como hacia atrás, parece que está viendo hacia arriba, ¿no? O sea, literal, parece que la letra está volteando hacia arriba. Por ejemplo, es una característica que yo no le evaluaría como esta parte de la área comercial, ¿no? La letra mediana, por ejemplo, una letra mediana, y sí tendría como que explicárselo, pero hay diferentes, ¿no? Hay una extra pequeña, una mediana, una grande y una extra grande, y bueno, ya la extra grande, ¿no? La letra mediana tiene que ser una letra que se guíe por el renglón realmente y que todo esté equilibrado, ¿no? O sea, algo muy importante que debemos de considerar es el equilibrio. Una vez teniendo un equilibrio físico y emocional, se va a reflejar en nuestra letra. ¿Y por qué? La letra está dividida como está dividida nuestro cuerpo humano. Los renglones están divididos como está dividido el cuerpo humano. Mi hoja está dividida como está dividido mi cuerpo humano. ¿Cómo está dividido? Mi cabeza, ¿no? Toda la parte de los pensamientos, del cuello hacia abajo, digamos que al ombligo, o bueno, digamos un poquito más abajo del ombligo, lo que es el abdomen bajo para nosotros. ¿La cadera? Exactamente, la cadera. Ahí estás hablando de todas las emociones que tenemos. ¿Dónde expresamos un dolor de estómago? ¿Dónde expresamos todo? Aquí, en la parte media, ¿no? Donde me duele el cuello. Y la parte de los instintos, que es la parte de las piernas, ¿no? Eso habla de las patitas, o sea, la parte de abajo. Entonces, así se divide todo en tres. Toda mi estructura, toda mi cara, todo mi cuerpo está dividido en tres todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí es muy importante ver a qué le damos auge, si a la parte del pensamiento, a la parte de la emoción o a la parte del instinto. Entonces, ahí evalúo, por ejemplo, más, si me estás haciendo esa pregunta, yo evaluaría más la parte de arriba, la parte del cerebro, ¿no? La parte de los pensamientos y que estén muy bien conectados y que tengan un equilibrio entre mi emoción y mi pensamiento, ¿vale? Y pues ya digamos que podría dejar un poquito de lado lo que sería el instinto. Ok. Hablando de liderazgo, por ejemplo, ¿qué características grafológicas puede tener alguien o podríamos identificar en alguien que queremos reclutar para una posición de liderazgo en nuestra empresa? Por ejemplo, el liderazgo, también te digo, está catalogado por diferentes situaciones, ¿no? Pero una buena persona, un buen líder podría ser una persona que tiene enlaces. Enlaces, estoy hablando de la letra manuscrita, por ejemplo. Pero no todas las letras manuscritas significa que tengan esa unión. Más bien, la unión entre el pensamiento y la emoción y el instinto es muy importante. Y ver, por ejemplo, no tener una característica que tenga angulosidad. Angulosidad es que represente muchos picos, como si tú tuvieras un cactus y te estuviera picando,
o un maguey y te estuviera Ujú, picando, eso, por ejemplo, no nos funciona en el liderazgo, porque más que sacar como ese poder que lleva adentro, ese poder puede llegar a lastimar, ¿no? Entonces puede ser un muy ok. buen orador y un buen líder, pero probablemente en su vida emocional sea inestable. Entonces hay que nivelar un poco el liderazgo de cuál es la necesidad que tenemos. Y entonces, por ejemplo, esta parte de la inclinación también es muy importante, ¿no? O sea, el estar para adelante, la dirección. O sea, también la dirección es justo, por ejemplo, es el hacia arriba, hacia abajo, ¿no? O sea, para nosotros es el ascendente o Ok. descendente, que te sales un poco del renglón. Entonces, mantener un poquito el ascendente, pero sin elevarnos, o sea, sin irnos al cielo, ¿no? O sea, ligeramente ascendente. Entonces, todas esas características, por ejemplo, sirven mucho, ¿no? Entonces, eso es como lo del liderazgo. Y a lo mejor una letra redondeada, o sea, no tan redondeada, porque a veces el redondo habla mucho de la persona soñadora que llega a perder el piso. Entonces, más bien aquí una letra Ok. decentemente redonda, o sea, no tan redonda, y esa podría ser una buen líder, ¿no? Una persona con muy buen liderazgo. Algo más que me encargaron preguntarte, Dani, es el tema de la honestidad o la deshonestidad. ¿Cómo podemos, qué características nos podrían decir en la grafología de una persona que hay deshonestidad en ese candidato? Por ejemplo, la deshonestidad se puede calificar por muchos factores. Es que te digo, cada pregunta tiene su factor positivo y negativo, ¿no? Normalmente casi yo me enfoco en Claro, la positiva, pero la deshonestidad, por ejemplo, es, para una persona ser deshonesta, necesita ser muy objetiva en lo que va a cometer, ¿no? Necesita analizar bien a la persona que está, digamos, rompiendo su valor de honestidad, ¿no? Entonces, ¿cómo va este valor? Son unas personas bien minuciosas, son de ojos chiquitos, digo, aparte de la grafología me ayuda mucho la morfología, son de ojos pequeños y de letras chiquitas, ¿no? O sea, probablemente de mayúsculas, o sea, de letras mayúsculas que nunca van a mostrar como su cara, ¿no? O sea, y parece que cuando tú los lees te están gritando de, hey, venme, ¿no? Aquí estoy. Entonces son de letras ok. mayúsculas y a veces la que sí pertenece a la mayúscula es muchísimo más grande que las otras letras. Entonces podría ser letras mayúsculas, letras angulosas, ¿no? O sea, letras que sí lleguen a lastimar, en el caso si tú las tocaras, si fueran tangibles, te llegaran a lastimar, ¿no? Son unas personas muy hirientes y pueden poner adornos que no necesita ni su firma ni su letra, ¿no? O sea, adornos que de repente dices, ¿y por qué me puso esto, no? O sea, ¿qué onda? Lo que sucede mucho también, el no dar la cara desde un principio. Por ejemplo, los artistas no tengo nada con ellos, pero ellos tienen su nombre artístico y su nombre real, ¿no? Su nombre artístico está compuesto justamente de garaboleos. O sea, si tú ves, por ejemplo, para Denise de Luis Miguel, ¿no? O sea, te va a poner así un super corazón y cosas así, ¿no? Entonces tú ves desde ahí que la persona no está siendo honesta, lo hace porque lo hacen en automático. Pero si tú lo pones Claro. como analizar ya como su letra real, dices, wow, o sea, qué diferencia entre un nombre artístico y esto, ¿no? O sea, por ejemplo, me pasó algo de la rama de la grafología, es lo que yo hago, me gusta muchísimo. Analizar los cuadros, ¿no? O sea, el arte. O sea, el arte mexicano. Tuve afortunadamente hace un año físicamente una carta de Diego Rivera Frida Kahlo, físicamente original, que la teníamos que analizar y entonces ahí tú veías tantos rasgos que de verdad decías, o sea, ¿qué onda? O sea, de verdad, qué vida tan cruel, ¿no? O sea, tú dabas una cara y eres un pintor Ok. muralista mexicano increíblemente que tú, o sea, yo lo analicé y dije, qué persona tan inteligente, ¿no? Pero a lo mejor porque tenía los ojos todo el tiempo, o sea, bien marcados, pues algo ahí no le hacía clic, ¿no? Entonces no podía sacar bien la cara, no podía hacer bien las cosas porque había un rasgo de deshonestidad muy grande, pero no porque lo fuera nato, sino porque durante toda su vida pudieron haberlo lastimado y hacerle muchas cosas y decir, yo ya no me voy a dejar, ¿no? Entonces estoy hablando de una carta del 56 aproximadamente, o sea, increíblemente padrísima y trabajo muy a la par con artistas, o sea, te digo, artistas, he trabajado con cuadros de Picasso, Diego Rivera, y ahí encuentras tantas cosas que dices, híjole, o sea, qué padre que sean tan famosos ahora, pero qué vida tan privada,
tan cruel, ¿no? O sea, dices, no disfrutaron, vivieron en la deshonestidad en su vida privada y en su vida Ok. profesional, ¿no? Entonces, esos Oye, son como algunos de los rasgos. qué experiencia tan padre, gracias por compartirla. Una pregunta más, mi Dani, ya casi para concluir. Si nosotros dentro de nuestra personalidad, de nuestros hábitos, dentro de las características que nos componen, quisiéramos modificar algún hábito o algún comportamiento que ya no nos está sirviendo, ¿la grafología nos podría ayudar para eso? Es decir, Sí, modificar nuestra escritura nos ayudaría. ¿De qué sí, manera? sí. Hay una parte de la grafología que se llama grafoterapia, ¿no? En esta parte de la grafoterapia, ¿cómo la manejamos? Hay especialmente estudios grafológicos donde hay como una tipo, se me fue el nombre, una brújula donde podemos ir dirigiendo tus trazos de que realmente, por ejemplo, busco, no sé, ser una persona honesta, buscar más metas, bla, bla, y los trazos van dirigidos a eso, ¿no? O sabes que quiero trabajar con mi pasado y quiero liberarlo y bla, 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 entonces vamos a dirigidos para acá, ¿no? Entonces pues sí, una brújula que se divide en diferentes trazos y que hay que trabajar con ellos y entonces se da como una terapia donde trabajamos desde escritura hasta cosas con aplicación mental, ¿no? O sea, trabajamos todo, dejo como líneas de pensamiento que en aplicación mental así se llaman, pero en otras materias tienen un nombre diferente, que son como los decretos, ¿no? Entonces, trabajar con ese tipo de cosas y es un trabajo constante, constante, constante. O sea, creo que yo para todos, y creo que es algo que yo he Claro, practicado durante muchos años, todos debemos ir a terapia, a cuál terapia la que quieras, ¿no? Pero todos debemos ir a una terapia porque todos necesitamos la que te terapia. funcione. Exactamente, y que realmente tú te sientas liberado y te sientas conectado contigo mismo y con tu cerebro y con mil cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, o sea, mucha gente acude conmigo por las terapias grafológicas y de aplicación mental y otras cosas, ¿no? Entonces, pero todo es con trazos, todo. Te hago hasta llorar, o sea, de hecho alumnos me dicen, Dani, por favor, ya no me hagas escribir mi libro y yo, cada una vez al mes, ¿y tu libro? ¿Y tu libro cómo va? ¿Y tu libro de vida? Porque creo que plasmar un libro de vida es súper Claro. importante, porque hay cosas que tu cerebro borra y tú ni te das cuenta. Entonces les digo, escribe tu libro de vida y pregunta si tienes mamá, si tienes papá, si tienes abuelos. O sea, tienes el privilegio de preguntarle, oye, a los 6 años, ¿qué pasó? ¿Por qué se me olvidó esto? O sea, me acuerdo de un pozo, Dani, pero no sé dónde está. Pues pregúntale a tus hermanos, ya no viven tus papás, pero pregúntale. Entonces, darle como ese movimiento de tuercas a tu cerebro de repente es como descontrolable, pero es muy funcional y así se trabaja la grafología. Trabajo con la grafología emocional y grafoterapia al mismo tiempo. Qué interesante, Dani, 100% interesante y tan profundo. La verdad es que las personas, en temas de grafología me declaro ignorante, ¿no? Mis áreas son otras. Entonces uno nunca se imagina todo lo que puede llegar a abarcar, todo lo que se puede llegar a identificar, todo lo que puedes llegar a trabajar a través de la grafología. Así que la verdad me tienes fascinada. Para finalizar, ¿cuál podría ser una recomendación que tú le darías a los empresarios o a los responsables de recursos humanos para utilizar la grafología como herramienta? Que amemos la tecnología, o sea, algo que yo he aprendido a vivir es amar la tecnología, pero aprovechar la tecnología de nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro es una ¿Okay? máquina impresionante que no debemos dejar a un lado olvidada. Hay, hay estudios científicos en Estados Unidos y en Argentina, y hay una escuela en Argentina que se llama Neuroescritura para personas con Alzheimer, que si tú escribes de 1 a 3 páginas al día, el Alzheimer no tiene retroceso, pero sí tiene un stop en tu vida, ¿no? Ok, Entonces, no sigue avanzando. el trabajar con cosas como esas, con Alzheimer, con demencia senil, con infartos cerebrales, nos ha tocado pacientes que tú los pones a escribir y entonces de repente así como que, ¿qué onda? O sea, algo pasó que le puso stop a su enfermedad, ¿no? Aún no te puedo decir y no me puedo atrever a decirte que hay un retroceso, todavía no nos atrevemos, pero sí hay una pausa Claro. en ese momento. Entonces, si tú eres constante y no en esto, en todo, los resultados los vas a ver, ¿no? Y entonces, o sea, aprovechar la tecnología de mi cerebro, esa es una cosa que yo les digo, escriban, aunque sea 2 renglones al día, o sea, agarran una pluma, aunque sea que su Ok, mano sienta algo diferente que no sea el celular, ¿no?
Por eso yo tengo una agenda física, o sea, a mí yo amo las agendas, yo amo los colores porque los humanos somos muy visuales y muy de contacto, ¿no? Entonces, démosle la oportunidad o sea, pandemia ya nos viene a enseñar, aprendamos realmente lo que vale la pena, y esa sería mi recomendación, ¿no? O sea, yo con empresas luego trabajo así, escribe una frase, ponles un pizarrón enorme y que pongan una frase motivacional, ¿no? O cómo se sienten en ese momento feliz, ya. O sea, ya con que me ponga la palabra feliz, ya trabajaron su mano por 3 minutos. O sea, pero ya hicieron algo por su mano y por su cerebro, ¿no? Y por el cerebro, claro, qué importante, porque finalmente, como bien lo dices, el escribir es también un proceso terapéutico y de entrenamiento. Finalmente hay quienes dicen que el cerebro es un músculo y que hay que entrenarlo, y la escritura sirve para eso, ¿no? Y cada vez tenemos menos contacto con la escritura, con el lápiz, con la hoja, y qué importante seguirlo teniendo, ¿no? Hay quienes yo en lo personal, por ejemplo, cada día escribo mis 10 agradecimientos, y sí, la verdad es que lo empecé a hacer hace 8 meses, y al principio yo recuerdo cómo me cansaba al escribir mis agradecimientos. O sea, llevaba 4 agradecimientos y ya estaba cansada de la mano, y hoy en día ya prácticamente acabo los 10 y me puedo seguir escribiendo más y más porque realmente no tiene, ya no me canso, y es eso, ¿no? Es la práctica que se hace día a día al tener el contacto con el lápiz y con el papel. Pues muchas gracias, Dani. La verdad está súper interesante. Este tema nos podría dar para 3 programas más, y por supuesto agradecerte y extender la invitación para que nos acompañes, y a lo mejor después hablamos también del tema de la grafología en pareja. Estoy segura que a más de uno les funcionó, les hizo ahí clic y les resultó interesante, ya que lo mencionaste. Dani, compártenos tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos está escuchando para que te puedan contactar? Claro que sí, en mis redes sociales estoy como dnq.graph en Facebook y en Instagram, y mi teléfono es 55 69 60 57 68. Entonces, lo que gusten, ahí estoy. O sea, la realidad es que estoy accesible. Ahorita, como bien lo dice Denise, estamos conectados por Zoom, con problemas técnicos de repente, pero no pasa nada. Y así doy mis terapias, así doy clases, así todo, ¿no? Entonces, quien quiera físicamente, estoy aquí en Querétaro, próximamente en otra zona de Querétaro, pero sigo aquí en Querétaro. Y pues, muchas gracias, Denise, por la invitación. La verdad es que una de las cosas que admiro es de las cosas que tú haces, me encanta. Y yo creo que en algún momento estaré por ahí contigo trabajando. Y me encanta trabajar en equipo, o sea, algo que me gusta muchísimo y también les recomiendo mucho es trabajar en equipo y buscar siempre en qué puedo aportar, ¿no? Entonces, cuenten con todo mi apoyo en los que yo les puedo aportar, pues aquí tienen ya mi teléfono y mis redes sociales. Muchísimas gracias, Dani, de verdad, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado. Llevamos poco tiempo de conocernos en varios lados, ¿no? Y cada vez más y más profundo, y la verdad es que estoy 100% asombrada de todo tu profesionalismo, de aparte la entrega como mamá, como mujer, como empresaria, como apoyas. La verdad es que muchas felicidades, agradecida, y yo también estoy convencida de que vamos a estar haciendo muchas cosas juntas, porque aparte se alinean, nuestras especialidades se alinean, y estoy segura que vamos a poder realizar cosas muy, muy padres. Agradecerles a todos los que nos sintonizaron el día de hoy, decirte también a ti, mi Dani, que se transmitió en vivo por Facebook, pero que queda grabado tanto en Facebook, Spotify y YouTube. Están nuestros canales, ya te los compartiré por WhatsApp para que los puedas compartir ahí y te vean todos tus seguidores si no se pudieron conectar el día de hoy. Agradecerle a Radio Empresarial Querétaro, como siempre, nuestra casa para varios empresarios aquí en Querétaro. Hoy los extrañé, chicos, a esta distancia, pero estoy segura que ya la próxima semana estaremos allá en cabina. Y también agradecerle la grandeza de las mujeres mexicanas por este espacio que nos comparten. Sígalos en sus redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. También está Enfocados en Spotify. Ahí síganos, por favor. Yo soy Denise Colín. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado el día de hoy. En mis redes sociales también como Denise Colín 2021 y Enfocada RH, la consultoría de las empresas. Muchas gracias, Dani. Te deseo excelente fin de semana. Gracias a los chicos en cabina. Que estén muy bien. Excelente tarde para todos. Nos vemos el próximo martes. Bye, bye.